Hoy te contaré la historia de 3 grandes monumentos de la cultura más antigua que existe, y lo que estos monumentos significaron para cosechar el legado que hoy en día esta cultura deja a la humanidad. El antiguo Egipto era una civilización fascinante que marcó a la humanidad por su estilo de vida y el gran poder que poseía. Nació hace más de 5000 años y se dividió en 2 grandes regiones que definirían el Bajo y el Alto Egipto. Esta civilización creció y se desarrolló en el desierto en torno al río Nilo, el segundo río más grande de todo el mundo. El caudal del río era para ellos una autopista natural que los conectaba. De él obtenían su alimento y en sus orillas se encontraban los materiales para construir sus casas de madera y adobe. La historia de Egipto se divide en 3 periodos importantes que son el Reino Antiguo, el Reino Medio y el Nuevo Reino. Es en el Reino Antiguo donde esta civilización floreció y ahí fue donde se consolidó el sistema político, cultural y religioso. También fue cuando se empezaron a construir los grandes monumentos que hoy conocemos como las pirámides de Giza. Durante las épocas de calma, los impuestos que pagaban los agrícolas y campesinos por el derecho de trabajar las tierras para subsistir generó grandes ganancias para las clases propietarias. Entiéndase los faraones, el clero y la nobleza, quienes solían invertirlo en monumentos y templos para rendir culto a sus dioses. En la meseta de Giza, a 18 kilómetros del Cairo, se construyeron hace más de 4500 años las pirámides de Giza. Fueron construidas con el fin de albergar los restos de los faraones Keops, Kefren y Miserino. Se calcula que fueron construidas entre 2500 a 2511 años antes de Cristo. Keops, también conocida como la Gran Pirámide de Giza, es la pirámide más grande, con 146.62 metros de altura. Fue construida en la cuarta dinastía bajo las órdenes del faraón Keops, segundo faraón de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto. Está construida con un aproximado de 2.600.000 bloques de piedra que pesan entre 2 a 60 toneladas y se encuentra recubierta de piedra caliza. Cuenta con 3 cámaras principales, las cuales son la cámara del rey, la cual alberga el sarcófago del faraón, la cámara de la reina, la cual contenía una imagen o representación espiritual del faraón llamada estatua Ka, y la cámara subterránea, la cual alberga 2 habitáculos y un pozo. Kefren es la segunda pirámide más alta de Egipto, con 143.38 metros de altura, y fue construida por el faraón Kefren, hijo de Keops. Se construye usando la proporción del sagrado triángulo egipcio, 3, 4 y 5. Cuenta con una cámara donde se albergan los restos del faraón Kefren. Miserino es la tercera pirámide más alta y fue construida en honor al faraón Menkaura de la cuarta dinastía, quien era hijo de Kefren y nieto de Keops. Esta fue la última pirámide en ser construida en piedra y en tales proporciones. Esta pirámide se encuentra dañada debido a que fue ultrajada múltiples veces para extraer las pertenencias del faraón. La pirámide mide 60 metros de altura y a diferencia de las anteriores fue revestida de piedra caliza y pintada de un color rojizo para simular estar revestida de granito rojo. Después de la construcción de estas 3 pirámides, los gobernantes de la quinta y de la sexta dinastía construían templos menos ostentosos. Los egipcios eran una civilización que creían firmemente en el más allá y que realmente existía la vida después de la muerte. Su creencia más fuerte era el hecho de que el cuerpo moría en la tierra, pero su alma seguía viviendo en el reino de Osiris, por lo que se preparaban a lo largo de su vida para afrontar cualquier dificultad que se les presentara en el más allá. Incluso después de la muerte, su cuerpo era preparado para su viaje al más allá. Este era momificado y embalsamado para su preservación en la eternidad. Posterior a su momificación, este se colocaba en un sarcófago y era llevado a su tumba con ciertos artefactos que le serían de utilidad mientras se encontraban el camino a su nueva vida y después de encontrar el camino. Las pirámides eran monumentos que según los egipcios facilitaban su viaje al más allá, y se colocaban canales interiores que ayudarían a sus almas a encontrar el camino. Y en cuanto a su gran altura, tenían el fin de que sus súbditos observaran el símbolo máximo del poder del monarca, y su capacidad de reunirse con los dioses en el más allá y convertirse en dioses también en su otra vida. Los egipcios ordenaban sus pirámides buscando la Mat, lo que para ellos significa el orden cósmico. De hecho, se dice que estas 3 pirámides están perfectamente alineadas con la constelación de Orión.
hecho que hasta hace pocos años ni siquiera los arqueólogos contemporáneos lograban explicar. Según un estudio realizado por científicos de Harvard y publicado en 2017 en la revista de arquitectura del Antiguo Egipto, se lograron alinear estas pirámides gracias al movimiento del Sol a través del movimiento y la sombra que se proyectaba sobre la superficie terrestre. Según el arqueólogo Glenn Dash, es posible que los cálculos basados en la trayectoria del Sol hayan sido hechos durante el equinoccio de otoño, siendo este el momento perfecto, debido a que es cuando el plano del ecuador de la Tierra pasa por el centro del disco solar, ocasionando que la duración del día y la noche sean exactamente iguales. El arqueólogo llevó a cabo un experimento en el cual utilizó una vara de gnomon, la cual es un instrumento que era utilizado por los egipcios, los babilonios y los chinos para determinar la hora y el momento del año. Al registrar el paso de la sombra de la vara sobre el suelo, se dio cuenta de que emitía una sombra en intervalos regulares. Al final del día, consiguió una línea perfecta de este a oeste. Aún no se tienen pruebas contundentes de este método, ya que los egipcios no nos dejaron pruebas suficientes de que realmente lo aplicaran. En 1980, el astrónomo Stephen Hawking descubrió que los errores en la orientación de las pirámides de la Cuarta Dinastía y de algunas anteriores y posteriores parecían seguir una correlación temporal, ya que las pirámides más antiguas estaban peor orientadas que las posteriores, pero el error disminuye al alcanzar un mínimo en el reinado de Keops, y volvían a aumentar en los monumentos posteriores. Las tres pirámides se alinean exactamente debajo de las tres estrellas que conforman el cinturón de Orión, ya que ellos tenían la creencia de que este grupo de astros correspondía a Osiris e Isis, los dioses del mito que encierran la esencia de la religión de los egipcios, mito que trataba de explicar el origen del universo. Las pirámides escalonadas son el primer registro de pirámides construidas en Egipto. Erigidas durante el primer periodo de la era de la pirámide, Zoser, el primer faraón de la tercera dinastía, fue el primero en mandar a construir una pirámide, la pirámide escalonada de Zoser, la construcción más notable de la necrópolis de Saqqara, al sur de la ciudad de Memphis. Posteriormente sus sucesores seguirían con esta línea hasta que el primer faraón de la cuarta dinastía intentara hacer pirámides de cara lisa. Las pirámides escalonadas estaban compuestas por 6 a 8 escalones con una inclinación entre los 68 y 75 grados. Durante el paso de la tercera a la cuarta dinastía, las pirámides cambiaron de escalonadas a lisas, debido a la consolidación del culto solar como religión. Estas son la manifestación simbólica de un rayo de sol petrificado. Para los súbditos del faraón, lo importante no era mostrar las cosas como parecen ser ante nuestros ojos, sino como son en realidad, lo que los llevó a representar los aspectos más característicos de las cosas, como las cabezas de perfil tanto de los humanos como de los animales. Y siguiendo esta técnica, para ellos la representación más característica de un cono es un triángulo, y dado que no estaban hechas para verse desde todos los ángulos, no eran redondas sino cuadradas desde su base. Contrario a las creencias de que fueron construidas por esclavos, las pirámides fueron construidas por funcionarios públicos y artesanos pagados, conclusión a la cual se llegó debido a los hallazgos de restos humanos, cuyas pertenencias permitieron determinar sus ocupaciones. En cuanto al levantamiento de estas, aún se desconoce la técnica utilizada para mover las grandes rocas, aunque existen varias teorías, como que están construidas por los habitantes de la Atlántida, que fueron construidas por gigantes, o una de las más recientes que dice que crearon un canal artificial al pie de estas para transportar por medio del río las pesadas rocas. Lo cierto es que aún se desconoce su técnica, pero sí se tiene conocimiento de que utilizaban herramientas como escuadras con péndulos, sierras de cobre para realizar los cortes y niveles de agua. Con la llegada del Reino Medio y del determinado segundo periodo intermedio, se dejaron de construir las pirámides, y los faraones y nobles empezaron a utilizar otras construcciones funerarias menos ostentosas, como las mastabas y los cenotafios. Sin duda, la cultura egipcia fue un periodo sumamente importante que dejó un legado en la humanidad, y con el tiempo sus construcciones megalíticas siguen causando el mismo impacto y una cantidad inmensa de dudas respecto a su construcción que nadie ha sabido explicar. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el video, y si te gustan los videos de este tipo, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal.